que realmente no sabes si lo que tú deseas hoy es lo máximo que podrías desear. Porque hay personas, y esto me gustó hilarlo con Michelangelo Buonarroti, decía, lo peor que le puede pasar a un hombre, a una persona, es que apunte bajo y tenga éxito. O sea, no pidas que las cosas te pasen. No, ay, me encantaría encontrar pareja este año, o me encantaría aprobar la oposición este año, o me encantaría em, poder viajar este año sin restricciones. No pidas esa mierda. No pidas eso. Eso es una... Eso no pidas eso. Pide, venga lo que venga este año, pido fuerza para comérmelo. Y me lo voy a comer. Pido esa fuerza. Pido estar a la altura de lo que venga. Me da igual lo que venga. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos. Soy Pedro Vivar. Esto es Emotion Me. Y hoy no podía ser de otra manera. Empezamos el año con una persona muy especial para mí. Muchos ya la conocéis porque ha grabado varios episodios en el programa. Incluso ha tenido una propia sección, como muy pocas personas, junto con Lucía, a la que mandamos un súper abrazo desde aquí. Y no es otro que mi amigo Agustín Blanco, del podcast Libertas y de muchas cosas más que os invito desde aquí a que le echéis un vistazo en sus redes sociales, que es Agus.libertas. Agus.libertas. Entonces, Agus, muchos lo sabéis que le conozco desde hace ya más de una década. Es una persona que me ha acompañado en muchos caminos y fue el que me descubrió la filosofía estoica hace unos años y me inició en estos caminos, aunque en un momento no me parecía algo muy denso y muy peliagudo. Pero a día de hoy sabéis que forma parte de la forma de vivir que no solo yo, sino muchos de vosotros aplica. Y me ha propuesto un tema que también está muy a colación de todo esto, que es el cómo hay que vivir. Y ese tema a santo de que te ha salido, tío. Cuéntame un poco. Pues bueno, la verdad es que siempre que nos ponemos a hablar nosotros, siempre acabamos hablando más pronto que tarde, acabamos hablando de temas así. Y bueno, estos días empezamos el año, son momentos de reflexión, que son cosas que deberíamos de hacer durante todo el año, ¿no? Pero que parece que en este momento especial le dedicamos más tiempo de lo normal a pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué queremos hacer en los próximos meses. Y pues en mi momento de pensar todo esto, me vino a la memoria cuando estaba en mis tiempos de universidad, cuando estábamos en la carrera, en tiempos en los que al final estamos rondando los 20 y pocos, en los que realmente solemos estar bastante perdidos todavía. Y recuerdo el momento en el que en mi cabeza pasaba la pregunta de ¿pero qué es lo que hay que hacer realmente? Veía que en el mundo podíamos tener todas las posibilidades que quisiéramos en cuanto a una variedad increíble de caminos que recorrer, pero la pregunta era, ¿qué es lo que se supone que hay que hacer? ¿Cómo se supone que debemos de aprovechar esto que se llama vida, ¿no? Que realmente esa fue la pregunta que me llevó un poquito a empezar a tirar del hilo, hasta que al final, pues bueno, hemos llegado a este punto en el que nos encontramos, ¿no? Y bueno, pues a colación de eso venía, ¿no? Ese recuerdo de esa pregunta tan bonita, con todas las respuestas tan maravillosas que nos puede traer. Y mira, esto que comentas, tío, a mí pues me gusta mucho porque todo lo cuentas, jope, con un tono y con una forma y con una calma que yo me quedaría escuchándote muchas veces y no es la primera vez que me quedaría hasta dormido escuchándote, así que también lo sepa la audiencia. Y me viene un poco a la mente de la filosofía, ¿no? Hacerse preguntas. El hecho de que estas preguntas te las haces porque al final puedes hacértelas. Porque no vives en una vorágine en la que estás atrapado. Y la filosofía, vamos a recordar un poco al oyente, que nació en las polis, cuando las personas ya tenían un poco esas necesidades cubiertas. Y en lugar de estar en el modo alerta, en el modo defensa, en el modo huida, tenían tiempo para pararse, observar y empezar ya no solo a sobrevivir, sino empezar a vivir. Y hoy en día
estamos haciendo un poco lo mismo. Personas que en lugar de estar ya en el modo supervivencia o sobrevivencia, buscamos el supervivir. Buscamos vale, si yo sé que vivir, voy a vivir. O sea, muy mal se me tiene que dar para no tener un techo mañana y no comer. Incluso en el mundo en el que estamos, que como siempre, ¿no? Siempre que vemos la vida o la realidad se pinta muy negra, pero luego al final siempre sale adelante. Y de hecho hay libros incluso que lo cuentan, ¿no? Cuentan un poco lo oscuro que estaba una época. Tengo justo detrás uno de ellos, que es Freakonomics. Mira, justo hablando de él, parece que lo tenía hasta preparado. Y este libro básicamente nace porque en los años 80 parece ser que el mundo se iba a ir a la puta, hablando en plata. Que el mundo se iba a acabar porque había muchísima droga, había muchísima delincuencia, había muchísima corrupción, había muchísimos problemas en la época de Pablo Escobar, ¿no? Y salió un poco el tema este, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros podcasts, que llega el año 2000, llega a finales de los 90 y el mundo no se ha ido a la puta. De hecho, ha ido mucho mejor, ha habido prosperidad y demás, ¿no? Entonces, quiero dar un poquito, antes de comenzar este episodio, esperanza y buena vibra a todo aquel que esté escuchando, que se va a encontrar esto y mucho más en este episodio, mucha buena vibra, para que se haga una idea de que al final todo va a salir bien, que vas a sobrevivir y que deberías además preguntarte cómo supervivir, como hicieron muchos filósofos que buscaban el sentido de la vida, la felicidad y muchas cosas más. Y creo que realmente cuando esas preguntas se dan, cuando realmente empezamos a exprimir la vida y cuando realmente empezamos a disfrutar la vida, ¿no? En esa época en la que comentabas de las polis, en la que decías que ya empezaban a supervivir en muchos de los casos, no en todos obviamente, pero muchos de ellos sí, igual que ocurre ahora, ¿no? En los que, bueno, pues en el mundo desarrollado, volvemos a decir, no en todos los casos, pero el mundo desarrollado, pues no es un problema pensar acerca de si vamos a comer o de si vamos a tener un techo. Pero sin embargo, a día de hoy, las cifras de depresión, de malestar, de suicidios, de infelicidad, curiosamente crecen y crecen a medida que crece la cantidad de comodidades que nos rodean. Entonces, esto debería hacernos reflexionar. Y por eso es tan importante la pregunta de la que vamos a hablar hoy, de cómo hay que vivir. Una pregunta que ya se hacían, o al menos tenemos constancia de ello, hace más de 24 siglos, algunas de las personas más sabias y que más han podido influirnos incluso a día de hoy, y una pregunta que seguimos haciéndonos a día de hoy. La respuesta, hablaremos a lo largo del podcast de cuál puede ser esa respuesta, pero lo que está claro es que no preguntársela lleva a falta de rumbo, y cuando no tenemos rumbo predefinido, cuando no tenemos ese puerto al que dirigirnos, cuando no tenemos ese sentido que Víctor Frank decía que necesitábamos para poder ser felices en la vida, pues no nos sentimos bien. Es como si faltara algo. Entonces, en el momento que ya disparamos y comenzamos a hacernos esa pregunta, la cosa ya empieza a cambiar, ¿no? Y bueno, una cosa que me gustaría poner como disclaimer en letras reflectantes, fosforitas y todo el rollo, es que cómo vivir para Agus y para mí, que tenemos una filosofía de vida bastante parecida. O sea, nosotros no somos aquí ningunos gurús de cómo hay que vivir, solo que si tú estás en este episodio o estás en este podcast o sigas a Agus en redes o a mí, a lo mejor resuena un poco el medio de vida que tenemos, nuestros hábitos, el cómo dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, un poco la gente con la que nos relacionamos. Entonces, sí, puedo decir algo un poco como disclaimer en grandes para vivir, o cómo vivir, un poco parecido a cómo vivimos Agus o como vivo yo. Porque al final, algo que hemos hablado antes de comenzar este episodio es ¿cuántas maneras hay de vivir? Infinitas. Y por eso realmente tiene tanta utilidad esta pregunta y lo que vamos a hablar. Porque al final de lo que vamos a hablar es no de un camino marcado. Vamos a hablar de un poco las premisas que deberías de seguir, tanto para llevar nuestro estilo de vida como cualquier otro. Si realmente quieres sacarle el jugo a la vida, esa pregunta te la tienes que hacer. Y de lo que vamos a hablar, de los diferentes puntos para ayudarte a encontrar respuestas,
pues te van a venir genial. Exacto. Así que sin más dilación, ¿te parece que le demos zapatilla? Vamos a por ello. Bueno, decir que tengo tanta fe en Agus que voy a ser sincero aquí contigo, oyente, y es que yo no me he preparado nada. De hecho, me he puesto de espaldas a la pizarra, que hay un pequeño guión que ha preparado únicamente Agus. Y eso es porque le tengo muchísima confianza, le tengo mucha fe. Le daría las llaves de mi casa para que hiciera lo que sea. Entonces, Agus, comienza, tío. Vamos a por ello. Bueno, nosotros vamos a hablar de, como decíamos, el abanico de posibilidades que tenemos para hacer en la vida es infinito. Entonces nosotros nos vamos a centrar en una parte de ese abanico. Una parte de ese abanico que es la que nos da el estoicismo, que es una filosofía que ambos dos compartimos y vivimos mucho, ¿no? A día de hoy mucha gente se sigue preguntando qué es el estoicismo. Incluso seguidores de perfiles, de canales, lectores de libros de estoicismo siguen sin tener claro qué es el estoicismo. O peor aún, interpretando cosas como represión emocional, como psicopatía o como estar al mar, vivir en una cueva. No, estoicismo no tiene nada que ver con esas ideas que muchas personas todavía, por desgracia, tienen, y es porque a veces es necesario un poquito de esfuerzo para informarse bien y no quedarte en la superficie. Aunque bueno, somos conscientes que no es fácil, porque al final hay tantísima información que a veces cuesta, ¿no? Entonces, para ir metiéndonos un poquito en harina, ¿no? ¿El estoicismo qué es? Para empezar, lo que tenemos que tener claro es que el estoicismo, igual que cualquier otra filosofía o incluso las religiones, pretende ser una guía de vida. Algo más parecido quizás a un manual, algunos más estrictos, otros menos estrictos, pero el estoicismo es simplemente una guía más, que si resuena contigo, pues te va a acompañar quizás durante toda tu vida, ¿vale? Entonces, lo que vamos a decir hoy te puede servir, ya sigas otras filosofías, o sea tu religión la que seas, creas en el Dios que seas, si es que crees en alguno. Es totalmente compatible y son simplemente premisas de vida, son simplemente consejos de cómo orientar sabiamente tu vida para sacar lo máximo de ella. Al fin y al cabo, de lo que se trata esto es de saber cómo pasar nuestros días aquí, sean la cantidad de días que sean, de la mejor manera posible. Como decíamos al principio, de cómo extraer el jugo a la naranja. Entonces, bueno, no sé si quieres añadir algo a esto antes de seguir. Pues bueno, simplemente un matiz que me recordó, me ha recordado un poco a lo que dijo el doctor Manuel Alonso Puig cuando le entrevisté en el podcast. Diferenciar un poco bienestar de felicidad. Porque el bienestar, digamos que se asocia más a los sentidos. El hecho de estar calentito, el hecho de que comerte una tarta o el hecho de recibir placer puede proporcionarte bienestar, aún así no te va a garantizar la felicidad, ¿no? Entonces, los estoicos bien sabían que los bienes materiales no daban la felicidad, ¿no? Y no los rechazaban. Y simplemente pues quería dar ese matiz, ¿no? Que lo que vamos a tratar, lo que lo vamos a tratar de explicar, está más relacionado con la felicidad, y es un término que, aunque está muy prostituido, es muy importante y debemos tratarlo, al menos por mi parte, con bastante sobriedad, porque en algunas ocasiones la felicidad es el problema. Y perdona un poco por la cuña, pero bueno. Y me gustaría comentar eso, ¿no? Que a veces olvidamos que el éxito viene de fuera, pero el progreso viene de dentro, y la felicidad nace de dentro, aunque el placer venga de fuera. Y por eso yo creo que nos gusta tanto esta filosofía, porque al fin y al cabo centra muchísimo, de hecho se centra, diría, casi únicamente en lo que está dentro, en lo que podemos controlar, que es lo que tenemos nosotros dentro. Y de hecho ni siquiera se centra en todo lo que está dentro, sino simplemente en lo único que tenemos dentro pero podemos controlar, que vienen a ser al final nuestros pensamientos voluntarios, nuestros deseos, y bueno, luego los actos, ¿no? Que es, al final todo viene de nuestro pensamiento, es como esa manifestación de nuestro pensamiento en la realidad. Y si por algo también nos gusta tanto esta filosofía, es porque es una filosofía que en su momento se hizo para todos.
Se hizo para todos, no se hizo para una élite, se hizo para absolutamente todo el mundo, fuera cual fuera tu clase social y fuera cual fuera tu nivel intelectual. Se trataban problemas de nuestra vida diaria, no se hablaban del universo, no se hablaba de cosas metafísicas difíciles de entender e incluso creer. Se hablaban de las situaciones diarias, mundanas, que nos incomodaban, aquello que nos hacía sentir peor, acerca de todas, como decimos, ¿no? Todos esos contextos que nos encontramos día a día súper ordinarios. Tanto una conversación con un amigo, cuando perdemos algo, perdemos un empleo, tengo un accidente, pierdo a un ser querido. Todas estas situaciones totalmente cotidianas que nos ocurren a todos en nuestro Totalmente, totalmente. Y me vienen a la cabeza, por ejemplo, desde Epicteto, cuando hablaba de cuando vayas a las termas, te das cuenta de que si alguien te salpica o si alguien se comporta de determinada manera, que no te extrañe, que ha sido las termas, ¿no? Incluso como utilizaba Marco Aurelio el premeditato, ¿no? Y decía, cuando te levantes por la mañana, imagínate que te vas a encontrar con necios, con insolentes, con egoístas. Exacto, ¿no? Y tampoco te enfades. Y fíjate que todos nos podemos encontrar con gente así en las termas y nos podemos encontrar también con insolentes en cualquier lado, ¿no? Totalmente. Y tener esa conciencia tan elevada, que es algo de las cosas que es una de las cosas de las que vamos a hablar, realmente requiere entrenamiento. Estas personas, tanto Epicteto como Marco Aurelio, desde bien pequeños, estuvieron entrenándose para gobernarse a sí mismos. De hecho, quizás la cita más conocida acerca del autogobierno sea de Marco Aurelio, que decía algo así como: la persona más poderosa es la que se gobierna a sí misma. Y lo decía el hombre más poderoso de aquel tiempo en la tierra conocida en Occidente. También de Marco Aurelio, tolerante con los demás. Estricto con uno mismo. Así es. Y un apunte, perdóname, pero es que me gusta siempre comparar los tiempos de antes con los tiempos de ahora. Y es que no sé si lo sabe de la audiencia, que antes la gente, los estudiantes, evidentemente siempre de clases más pudientes, no, porque había una diferencia entre los esclavos y la gente de clase romana, los ciudadanos romanos, iban a las estoas o a distintas escuelas de filosofía hasta que llegó el concilio de Nicea con el emperador Constantino, que unió la religión con la filosofía. Y la gente empezó a dejar de hacerse las preguntas que hemos hablado antes para ir a un sitio a decir amén a lo que otro decía, sin discusión, como un dogma. Y creo que nunca ha sido más importante recurrir de nuevo a la filosofía. Por eso quiero darle más énfasis a esta conversación contigo y agradecer un poco la proposición, porque es que me lo voy a poner hasta yo después. Bueno, creo que estamos en el momento, como decíamos, el momento adecuado del año, en el que parece que estamos más receptivos a reflexionar y a poner los cimientos para este año que comenzamos. Es el momento perfecto para cuestionarse y pensar acerca de estas cosas. Filosofía, que es un término que lo tenemos un poco aborrecido a día de hoy, que es como: Dios, menuda filosofía. Lo asociamos a chapa, lo asociamos a aburrimiento, a cosas densas, cosas que no entendemos. Filosofía significa amigo de la sabiduría. Y la sabiduría es beneficiosa para todos, porque saber nos permite orientar mejor nuestros actos, orientar mejor nuestros pensamientos, aprovechar más nuestro tiempo, tratar mejor a nuestros seres queridos. Al fin y al cabo, ser felices y, como decíamos, otra vez más, exprimirle el jugo a la naranja. Así que, ¿qué punto te gustaría comenzar? Pues bueno, hemos empezado a decir un poquito qué era esto del estoicismo, ¿no? Que lo que tenemos que entender es que es una guía para la vida. Trata de ayudarnos a tener claro cómo debemos de orientar nuestros días. Entonces, vale, pero hay muchas más filosofías, hay muchas religiones que también pretenden ser una guía. ¿En qué se diferencia? Hemos seguido diciendo que el estoicismo trataba de atajar, se centraba en esos problemas, en esas situaciones totalmente mundanas, totalmente diarias que nos encontramos en nuestro día a día. Vale, y una vez que tenemos esa, ya sabemos que es una guía para nuestra vida diaria de todos los días. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué es tan poderosa? Porque se centra en algo tan valioso como el autocontrol.
Ellos, uno de sus fines últimos era alcanzar lo que ellos llamaban la arete, la virtud, que a día de hoy es un término que, bueno, que tampoco nos dice demasiado, es decir, nadie va hablando de la virtud, pero ellos se referían más a desarrollar los dones que la naturaleza nos había dado, a vivir con excelencia, a vivir pues utilizando lo que tenemos, a realmente a rebañar la tarta entera, a no dejarnos ningún trozo del pastel encima de la mesa. Para ellos eso era arete, muy de la mano con un término que es que viene del japonés, que viene de Oriente, que supongo que en aquel entonces ni siquiera conocerían, o a lo mejor alguno, pero no la mayoría, que es kaizen, que tiene que ver con esa mejora constante a diaria sin pausa, ese 1% cada día. Y por eso también es una de las razones por la que nos gusta tanto, porque el estoicismo nos va a abogar a cada día, sabiendo la cantidad de defectos que tenemos, sabiendo que nunca llegaremos a ser perfectos. De hecho, para ellos, el sabio, el verdadero estoico, que era esa figura hacia la que tender, ese yo ideal, esa referencia que en cada momento del día yo pienso para saber cómo debería comportarme, es una figura que jamás alcanzarían. Incluso los principales exponentes, como podían ser Epicteto, Marco Aurelio o Séneca, ellos no se consideraban sabios en ningún momento. Al revés. Epicteto, de hecho, me acuerdo que decía: muéstrame a alguien enfermo y contento, pobre y contento, esclavo y contento, muerto y contento. Como diciendo, no existe. Sí, decía, muéstrame por favor un estoico. Y decía, ya que no me lo vas a enseñar, por lo menos muéstrame a alguien entrenándose constantemente para serlo. Y que conste que también ellos emulaban y trataban y respetaban no solo a figuras como Hércules o como Zeus. Estamos hablando que eran como los dioses o las figuras a emular por excelencia para los estoicos. Que eran muy creyentes ellos. En realidad ellos creían en dioses en el caso de estas personalidades. Exacto. Pues también entre los estoicos había figuras a las que emular, ¿no? Y entre ellas no solo eran emular a estoicos, como cuántos Cleantes y Crisipos, ¿no? Como diciendo, sino a gente como los cínicos, como gente como Diógenes, que era un tío que al final podemos... Es que ahora a mí me hace mucha gracia cuando escucho el término, no, síndrome de Diógenes, y la gente se cree que Diógenes era un guarro o lo que sea. Que puede ser que lo fuese. Quizás era un poco barrete, pero no almacenaba tantas cosas. Pero no almacenaba, bueno, exactamente, pero justo todo lo contrario, no almacenaba nada, no guardaba nada, trataba de vivir con lo opuesto y ser un ejemplo de la virtud, de perseguir esa superación personal. Lo que pasa que fue a partir de no tener bienes materiales y luego fueron un poco los estoicos los que le dieron un poco el plan. Vale, pero puedes alcanzar la virtud a partir de también tener bienes materiales, ¿no? Sí. Y de hecho está más virtuoso porque permite ayudar a otros. Exactamente. De hecho, Diógenes que a pesar de que personas como Alejandro Magno en su momento dijera que si tuviera que ser otra persona sería Diógenes, pero es que Diógenes hoy día sería considerado un vagabundo en nuestro mundo. Quizás en Oriente, en Oriente quizás sería lo más parecido a los ascetas, a los sadhus, que realmente son vagabundos que allí viven de la caridad, pero los cínicos en Occidente en aquella época eran personas que vivían en la calle, que no trabajaban y que trataban de sobrevivir con lo mínimo necesario, ¿no? Y no eran vagabundos en plan porque no les quedase otra. Yo me acuerdo leyendo, por ejemplo, a Crabes de Tebas y a su mujer, que fue la primera filósofa de la historia, que se llama... empieza por H, ahora mismo no me acuerdo. Hipatia. Hipatia, de hecho, venía de una familia muy, muy, muy rica y renunció a su riqueza para ser la mujer de Crabes, y luego abrazaron el estoicismo. Entonces, hiparquía, acaba de venir a la cabeza, perdona. Y lo que quiero decir con esto es que hay muchos ejemplos de figuras que evidentemente no son el perfecto estoico, porque al final se trata de una superación personal constante, y puedes ser un estoico cuando actúas estoicamente.
solo que estás actuando estoicamente todo el tiempo. Ahí está un poco, ¿no? Porque vamos a ver. A mí me gustan otras filosofías precisamente porque, de hecho, ahora lo has visto antes, ¿no? Estoy leyendo un libro del doctor Bruce Lipton, La biología de la creencia, porque si creemos que no podemos llegar a ese ideal, si vemos ese ideal tan lejos como que no se puede aspirar o no podemos ser ese estoico, realmente no lo vamos a ser nunca. Porque nos estamos mandando ese mensaje de decir, no, no se puede, no se puede. Te estás conformando. Y personalmente no me conformo. No me conformo. Creo que se puede. Y creo que se puede, solo que evidentemente no es fácil. Y gente como Sócrates nos demostró que se podía. Y evidentemente no pretendo ser Sócrates, porque estoy a las antípodas de Sócrates. Sencillamente trato de esforzarme hasta serlo. Y creo que se puede. Y invito a la persona que esté escuchando que aunque piense que otros no pueden serlo, cosa que es muy arrogante, pretenda llegar a serlo. Porque para serlo, el requisito más importante es tratar de serlo. Y de hecho, para los estoicos, para los que comenzaron a poner los cimientos en esta filosofía, la virtud, ese arete, que era el fin último para ellos, residía en este pensamiento, no en serlo como tal, sino en contemplar la vida como ese camino en el que no vamos a parar de tratar de mejorarnos en todas las dimensiones de la vida, en la interna, en la que tiene que ver con la mente, con el espíritu, en la física, no descuidar el cuerpo, y en la externa, en la social, que ellos le daban muchísima importancia. De hecho, Marco Aurelio, por ejemplo, cualquier persona que lea o que haya leído Meditaciones se va a dar cuenta que las meditaciones hay muchísimo espacio dedicado al hablar de los demás, hablar a hacer el bien a los demás, ayudar a tu hermano, que es un mensaje a lo mejor que puede venir mucho también de la Biblia, ¿no? El ama a tu prójimo como a ti mismo, y es un mensaje que dentro del estoicismo también estaba, que se le estila, bueno, es el típico cliché, ¿no? De estoico antisocial, pero no. Uno de los lemas del estoicismo era ese vivir acorde a la naturaleza, y eso implica que nosotros somos seres sociales y por lo tanto no podemos vivir separados de la sociedad, y si lo hacemos nos va a faltar algo. Perdóname, y no solo dar a los demás o aportar a los demás. Marco Aurelio, ya que le has citado antes, también hablaba de pedir ayuda y citaba a los soldados como para cruzar un muro, evidentemente necesitan ayuda y no trataban de hacerse los duros o parecer más estoicos, sino decir, nuestra misión es más importante que nosotros, actuemos en consecuencia de la misión. Totalmente. Y claro, pues como estamos hablando, ¿no? Uniendo un poquito todos estos conceptos que estamos diciendo ahora, al fin y al cabo sería el juntar vale, la naturaleza me ha dado unos dones, si yo quiero vivir acorde a la naturaleza, voy a desarrollarme a fuego todos los días, o tampoco a fuego, no hay que volvernos locos, ¿vale? Pero si tenemos en la cabeza tratar de mejorar constantemente, ese 1% diario ya será suficiente. ¿Para qué? Para hacernos bien a nosotros mismos y ayudar a los demás y aportar a los demás. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, de la famosa historia de Frankenstein, tenía una frase, una cita muy bonita, que no recuerdo exactamente cómo era, pero que decía algo así como que la explicación al maravilloso complejo de la vida no era otra que mejorarnos a nosotros mismos y ayudar a los que nos rodean. Y es una frase que no sé si Mary Shelley sería estoica o no, pero que podría describir totalmente la filosofía estoica: mejorar nuestros dones para aportar al bien común. Está esa famosa cita que siempre que se habla de ayudar a los demás en estoicismo se comenta, ¿no? Que decía Marco Aurelio en sus Meditaciones: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Si ayudas a tu hermano, si ayudas a tu prójimo, eso va a ser bueno para ti. Y eso es así. Al fin y al cabo, en el ámbito social es como el famoso efecto mariposa. Si yo te ayudo hoy a ti, yo me sentiré bien porque te he ayudado. Inconscientemente me voy a sentir bien, pero es que yo te he marcado el camino. Yo te he enseñado que puedes ayudar a otros y hacer bien a otros. Entonces, como decía Jackson Brown, el
mejor ejemplo, perdón, el mejor sermón es un buen ejemplo. Entonces, si yo te ayudo hoy a ti, tú vas a ayudar más pronto que tarde a otra persona y vas a iluminar a esa persona para que ayude a otros. Y si todos nos vamos ayudando, esto se vuelve un paraíso. Y al contrario, si yo te hago el mal hoy a ti, tú en un momento dado vas a pensar, a mí me hicieron esto, pues ahora yo se lo hago al otro, o yo se la devuelvo, que ocurre muchas veces. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola, y está en nuestra mano si queremos que eso sea para bien o que sea para mal. Y ahí es donde entra una de las partes más importantes del estoicismo, que Stephen Covey denominaría como la victoria privada. Para comportarnos bien, con virtud, con excelencia en cada momento, necesitamos tener autocontrol. Autocontrol que no significa únicamente el no comerme el pastelito cuando tengo muchas ganas, sino significa también el levantarme cuando me tengo que levantar, hacer las cosas que debo hacer cuando no me apetecen, no tener una mala contestación cuando alguien me la está dando a mí, controlar el deseo, controlar todo este tipo de cosas que nos encontramos, como decíamos, en nuestro día a día, que nos irritan, que nos incomodan, que nos vuelven impulsivos, que hace que nuestra mente no piense y ¡pum! salga una reacción que normalmente suele ser equivocada y después nos terminamos por arrepentir, ¿no? Así es, y a mí me gusta explicar esto o aterrizarlo a través de los cerebros, ¿no? Tenemos el primer cerebro que busca únicamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Que está como en modo sobrevivir. Por otro lado tenemos el segundo cerebro, el cerebro límbico, que está buscando el placer, que está buscando el dolor. Y luego hay personas que una vez que se dan cuenta de que la vida es algo más, son capaces de utilizar ese tercer cerebro, que es el neocórtex, córtex prefrontal, y deciden sacrificar ese placer o incluso pese a su dolor y hacer lo que consideran que es lo que su alma inmortal les manda, porque saben que al final su cuerpo se va a quedar aquí, pero sus actos, como dice en la película Gladiator, son una eternidad que permanece cuando ya no están. Y eso personalmente a mí me resuena. Me parece que en un mundo que a veces observas que tiembla, te das cuenta que hay cosas que no van a temblar. Stephen Covey, o no, si no es Stephen Covey, un autor que ahora mismo no me viene a la cabeza, hablaba de los principios universales. Hablaba de el amor, la responsabilidad, la diligencia, el coraje, la honradez, la humildad, la honestidad. Y decía, tú no puedes corromper los principios universales. Te corrompes a ti mismo tratando de corromperlos. Y habrá personas que digan, wow, que es la verdad. Porque cuando alguien dice, joder, es que soy bueno, es que tal, pero me siguen pasando cosas malas. Es que no va de que te pasen cosas buenas o cosas malas. Se trata de que tú has visto que el sol se queje de que nadie le dé las gracias, cuando es lo que hace que estemos vivos, o que la lluvia separe justos de injustos, buenos de malos, como dice en la Biblia. Pues no, porque al final no importa cómo te tratan, importa cómo eres. O sea, como tratas a los demás no debería ser un reflejo de cómo te trata la vida. Debería ser un reflejo de cómo eres. Y esto es un poco lo que se perdió muchas veces por el camino de la iglesia, o por desgracia se perdió enterrado en filosofía metafísica de otras filosofías que trataban de hacer complejo lo sencillo. Pero a mí personalmente esto me gusta llevarlo a un plano mucho más llano, como tratas de hacer tú también, y es darle a las personas
apoyo moral de algo que ya saben. No van a escuchar aquí nada que no sepan. No vas a escuchar, tú que me estás escuchando ahora mismo, no vas a escuchar nada que no sepas. Tú ya sabes que debe ser bueno. Igual que el sol sabe que va a salir mañana. Porque es tu esencia, es tu alma inmortal. Y tú sabes que cuando tú no eres bueno, eso te pesa. Y de esa misma manera, eso es lo que te va a hacer dormir bien por las noches. De la misma manera que si no actúas bien, no vas a dormir bien. Y claro que te puede ser infiel tu pareja aun siendo bueno. Y claro que te pueden pasar cosas malas o puedes pasar hambre siendo bueno. Pero vas a morir con una sonrisa en la cara 100% si lo haces porque es tu esencia y no porque esperas una respuesta. Porque ¿sabes quién esperan respuestas? Los animales y las ratas. Y precisamente la filosofía, la psicología conductista está basada en eso. Y muchos de nuestros aprendizajes en nuestra juventud están basados en el conductismo. Porque nos han premiado por aprobar el examen, por ganar el partido. Pero la filosofía te muestra que hay otro camino en el que no debes responder a lo que otros esperan. Hay otro camino en el que puedes ser una causa sin responder a estímulos. Quiero aprovechar estos comentarios que has estado haciendo ahora para volver a otro que hacías antes, cuando comentabas esa cita de Epicteto que decía: cuando vayas a las termas, en las termas te van a salpicar, en las termas te van a dar algún codazo, en las termas, bueno, pues te van a dar algún empujón. Sabes que eso te lo vas a encontrar allí, entonces no te irrites, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con el amor fati, ¿no? Tan presente en el estoicismo, el aceptar lo que ocurre. Pero aceptar lo que ocurre no es sonreír y ya está. Es simplemente, oye, volviendo al ejemplo de los que estás hablando, ¿no? Si alguien te trata mal, pues oye, la gente por la calle te va a tratar mal en algún momento. No todo el mundo, pero es que te lo vas a encontrar. No todo el mundo te va a ser amable. Entonces tú ya eres consciente de ello. No te molestes. No te molestes realmente cuando te encuentres eso. Trata de ayudar. Esa persona necesita tu ayuda. Sonríele o trátale cordialmente. Porque eso no se lo va a esperar, además. No se lo va a esperar, como tú decías. Las ratas y los animales son los que esperan respuestas, ¿no? Estímulo, reacción. Cuando una persona te trata mal y tú, lejos de darle otra mala contestación en el momento, le miras, le sonríes, pausas y le tratas bien, le estás enseñando una pasada. Y posiblemente, volviendo a lo que hablábamos al principio, esa persona, seguro que el próximo trato que tiene con una persona después de ti es positivo. Porque tú le acabas de dar un regalo, le acabas de dar bienestar y le acabas de dar un camino de cómo comportarse después. Hay una frase que me gustaba mucho, no recuerdo de quién era, que decía: la persona que hiere es porque está herida. Cuando nos encontramos algo tan sencillo como alguien que nos grita, alguien que está gritando, por ejemplo, en el metro o en el transporte público, alguien que es grosero, alguien que se nos cuela, o petitos, a ver, la típica situación, o un camarero, por ejemplo, que viene y que no nos sonríe. Ojo, que a veces que nos molesta mucho que no nos sonrían, ¿no? Pues en vez de estar pensando en el yo, pues voy a aceptar que esa persona puede tener un contexto jodido y que, pues bueno, a saber lo que le pasa para comportarse así. Si yo me comporto como un animalito, el estímulo va a ser: me tratan medianamente mal y yo me ofendo. Entonces, una de las cosas por la que nos gusta tanto esta filosofía es porque nos ayuda a cultivar el autocontrol en ese sentido también. En el hecho de, oye, sé consciente de lo que tú estás sintiendo. A nadie le es agradable que le traten mal. A nadie. Absolutamente a nadie. Pero cuando somos conscientes de esa emoción, parar un momento y decir: a ver, tratar de comprender primero. Como decía Stephen Covey, uno de sus hábitos, primero trata de comprender antes de ser comprendido. Clave en cualquier tipo de relación, seamos amigos, seamos pareja, seamos compañeros de trabajo o yo te esté dando un servicio a ti como camarero o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues quería traer el tema del amor fati, aceptar lo que ocurre, y aceptar lo que ocurre no porque sí,
sino con conciencia. Sabemos que en la vida va a pasar de todo, van a pasar cosas mejores y cosas peores. Lamentarnos continuamente cuando pasa algo malo no ayuda. ¿Qué ayuda? Pues vamos a hacer eso que ayude, ¿no? Y vamos a encajar las cosas sabiendo o siendo conscientes de que pueden ocurrir y no pensando en nuestro ojete todo el rato. Sino, oye, si nuestro malestar tiene que ver por algo que alguien nos ha hecho, pensemos, ¿por qué esa persona se ha comportado así? Quizás ha tenido un día malo o tiene unas situaciones familiares complicadas. Había una anécdota, no recuerdo de dónde la leí, porque es que además la escuché en varios sitios, que ponía, bueno, era una persona la que contaba esta anécdota y decía que un día en el metro entró un padre con 2 hijos, con dos niños pequeños. Stephen Covey. Y bueno, pues esos niños empezaron a alborotar todo el vagón. Empezaban a dar gritos, la gente empezaba a incomodarse porque era muy evidente los gritos que estaban pegando esos niños y el padre no hacía nada. Entonces, ¿qué habría sido lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros? Posiblemente enfurruñarnos un poco de joder. Me está molestando escuchando lo que esté escuchando, o me está fastidiando la lectura de lo que esté leyendo, o simplemente me está molestando mi momento de tranquilidad aquí. Bueno, pues cuando esa persona decide acercarse al padre y le dice, oye, disculpe, no sé, quizás no se da cuenta, pero sus hijos están alborotando todo el vagón. Lo que le dice el padre es, ay, perdona, no me había dado cuenta, es que acabamos de salir del hospital porque su madre acaba de fallecer. ¡Ostras! Si en ese momento te pasa a ti eso, lo primero es que te quedas blanco y pides disculpas. Lo siento mucho, y cualquier cosa que se te ocurre para darle ánimos a esa persona. Pero en ese momento los chicos pasan de ser un problema. Pasan de ser un problema para ti. Para los demás que no saben ese contexto, van a seguir incordiando y cada vez cuanto más tiempo pase, más, ¿no? Entonces, al final, volviendo a lo que decías antes, ¿no? Es lo que ocurre dentro. Es nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Si yo interpreto que esos niños son desagradables y quieren molestarme, me va a molestar. Si mi percepción es esos niños están así, desquiciados porque no saben, no son conscientes ni siquiera de lo que ha pasado, han perdido a su madre, pues a lo mejor le toleramos todo lo del mundo. Entonces al final vuelve a ser una vez más, a lo que hemos repetido tropecientas veces y que seguiremos repitiendo, cómo gestionas lo que te ocurre y no lo que te ocurre. Totalmente. Mira, he sacado este libro, pero lo voy a guardar para más adelante. Y voy a contarte una historia rápida para darle más peso a lo que acabas de contar. Imagínate, acaba de pasar rápidamente una serpiente por aquí. Pa, 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 pa. Y yo de repente digo, ¡ah, una serpiente, una serpiente! ¡Ay, qué miedo! Y salgo corriendo. Porque me han dicho que las serpientes son malas. Me han dicho que son venenosas. Y que si me pica una me muero. Entonces salgo corriendo y con tan mala suerte me caigo y me hago mucho daño. Y digo, es que las serpientes, que malditas serpientes, es que voy a matar a todas las serpientes. No deberían existir bichos bífidos y demás, ¿no? Y tú, da la casualidad, por ejemplo, que eres herpentólogo. Que para que no lo sepa, es un experto en serpientes. Y en lugar de saltar y decir, ¡ay, una serpiente!, simplemente la observas. Primero, la respuesta química de tu cuerpo es distinta, porque en mi caso, digamos que se activa el cortisol, se activan un montón de sistemas que producen estrés. Y en el tuyo, nada más lejos, lo contrario. Te sientes un poco en sintonía porque dices, ostras, qué guay, una serpiente aquí, no me lo esperaba. Evidentemente con cuidado, porque sabes que pueden ser peligrosas. Pero te da la casualidad que lo observas y das que no es peligrosa. Y dices, qué bien, qué experiencia más buena. Jope, qué pena que este chico tenga pavor a las serpientes porque no hace nada. Y fíjate que es la misma experiencia, pero depende mucho de las creencias. Y yo entiendo a cualquier persona que diga, ya, pero Dios, que da mucho miedo. Claro, como todo lo que desconoces. Como todo lo que desconoces da miedo. Por eso es tan bonito ser curioso
y no hacer siempre lo mismo. De hecho, en cuanto a esto de la curiosidad, Albert Einstein decía: no tengo ningún talento en especial, simplemente soy extraordinariamente curioso. Y siguiendo con el tema de las percepciones, quiero poner aquí otro ejemplo para que realmente seamos conscientes de la importancia que tiene la manera que percibimos el mundo. Y es, bueno, el efecto placebo que conocemos todos. Efectos realmente que nos curan sin que hayamos introducido un principio activo dentro de nosotros. Tiene que ver con lo que nosotros creemos que eso nos va a hacer. Hay muchas pastillitas que se dan, que son esencialmente azúcar y que realmente ayuda a la gente. Y el placebo no es que le esté ayudando, es que lo que le está ayudando es la percepción a esa persona de lo que piensa que esa pastilla le va a hacer. Recuerdo hace años, cuando yo daba formaciones con mi socio Pedro en el ámbito de la neuromecánica, entrenamiento personal, neuromecánica y demás, y hablábamos mucho acerca del dolor también, ¿no? Y recuerdo que exponíamos algún tipo de estudio en el que a las personas les ponían con una especie de láser, les enseñaban el láser, unos láseres eran de color azul y otros eran de color rojo, ¿vale? Y les decían, te vamos a no pinchar, porque el láser no te pincha, pero te vamos a disparar con el láser durante un tiempo determinado. Y al final te vamos a preguntar cuál te ha dolido más. Le daban con el rojo y luego le daban con el azul. ¿Cuál piensas? Utilizaban pues una muestra bastante grande y a todo el mundo le daban con los dos láseres, ¿vale? El láser era exactamente el mismo, solo le habían cambiado la pegatina. ¿Qué pensabas? ¿Qué piensas que le dolía más a la gente? ¿A ti cuál te dolería más? Pues a mí creo que me dolerían igual, pero diría el rojo tal vez. El rojo. El rojo era el que, pues a lo mejor 9 de cada 10 decían que les había dolido más, pero era el puñetero mismo láser. Entonces, al final, hay como muchas evidencias, fíjate que lo que estamos comentando no tiene nada que ver entre sí, pero sí lo tiene, ¿no? Que es el poder de la percepción, el poder de lo que nosotros sacamos de lo que nos impacta, de los estímulos que nos impacta. Si queremos dejar de ser como los demás animalitos, de que hay un estímulo y yo emito una respuesta que emite mi sistema reptiliano, mi sistema que está preparado para que no muera, para que sobreviva, somos pues otra serpiente más, somos otra ratita más. Una ratita. Y esta filosofía, volvemos a lo de antes, ¿no? Recuperando un poco, nos gusta tanto en parte por ese cultivo de esa victoria privada, de ese autocontrol, de esa conciencia, de no dejarme llevar por lo que mis impulsos, mis deseos, mis apetencias me llevan, sino que realmente me hace ser consciente de lo que está pasando para tomar la mejor decisión en cada momento. Que posiblemente a lo mejor hoy no tomo la mejor decisión, o no una decisión tan buena como tomo dentro de 10 años. Porque si sigo cultivándome, dentro de 10 años seré más sabio, tendré más autocontrol, estaré más entrenado. El autocontrol es un músculo al fin y al cabo. Pero lo habré intentado. Perdóname porque me quiero poner un ejemplo. Porque el autocontrol es un músculo, pero es un músculo absolutamente. Porque seguramente cualquiera de los oyentes de aquí, porque conozco un poco a la audiencia, se habrá dado cuenta en sí mismo la evolución en su desarrollo personal. Como antes el madrugar era una carga y ahora se disfruta. Como por ejemplo los baños de agua fría antes eran un imposible y ahora simplemente son un reto. Como dedicar tiempo a un rato de meditación a la semana es como un rato de placer y antes era como un rollo. O como, incluso te voy a decir, una ensalada era algo que no ibas a comer a menos que estuvieras a régimen o en dieta estricta y ahora forma parte de tu rutina diaria. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado ahí si sigues siendo la misma persona? Ha cambiado tu manera de percibir la realidad, tu amor propio, tu manera de ver las cosas. Y cada vez, aunque ahora creas que no, vas a poder con más, y vas a poder con más, y vas a poder con más, si sigues en este camino. Eso te lo garantizamos, Agus y yo, porque no he hecho otra cosa que ver a esta persona crecer desde que le conozco. Bueno, eso es muy, muy recíproco y yo creo que en parte por eso, ¿no? Porque además
el hecho de poder tener un entorno que no pare, te aprieta el culo a ti. Si yo veo que mi amigo Pedro no para de evolucionar físicamente, que está motivado todo el día, que lee esto, que lee tal, y luego queda conmigo y me cuenta todo esto y me muestra y me hace sentir todo esto, yo por supervivencia, aunque sea por supervivencia, voy a apretar el culo. Yo no quiero quedarme el último de la cola. Eso lo vamos a hacer todos, ¿no? Entonces, también lo repetimos mucho nosotros, pero la importancia de con quién pasamos ese tiempo. Es que realmente tiene más importancia de la que nos consideramos. Por supuesto. La epigenética al final es más determinante que la genética. El código postal es más influyente que tus genes. Y esto no lo decimos yo, no lo decimos nosotros. Hay ya hasta gente antes que Darwin, como es Lamarck, ya defendían como las células tienden a colaborar entre sí. No las células en ese entonces, sino que lo que hablaban era como un animal se alimentaba de otro animal que a su vez se alimentaba de una planta, que un mosquito servía a su vez de alimento a otro bicho, ¿no? Y nosotros vemos esto, ¿no? O sea, al final habrá personas que te sumen y otras personas que te resten. Y hace poco también leí un libro de la doctora Sari Arponen, que es la microbiota idiota, que hablaba de que dentro de nuestro cuerpo los bichitos, los microorganismos, como ya lo dice, los bichitos, colaboran entre ellos o bien nos defienden de agentes estresores. Y hace poco también, hace ya un par de años, paseando con Sergio Espinar por Anaga, ahí en Tenerife, me hablaba del principio de Ferdinand, que es muy curioso y lo quiero comentar aquí. Y es que tendemos a compararnos en todo con nuestro entorno. Por tanto, si tu entorno gana 1.000 euros, tú vas a ganar 1.000 euros, 900 euros o 1.100. Si todo tu entorno gana 5.000, tú vas a ganar 5.000, 6.000 o 4.000. Si todo tu entorno pesa o tiene un 12% de grasa, tú vas a tener un 12% de grasa, un 13, un 14 o un 9. Si todo tu entorno tiene un 30, pues tendrás un 25 o tendrás un 32. Y evidentemente, como todo, hay excepciones y demás. Solo que debes entender que al final, si estás rodeado con gente que habla de dinero, inevitablemente te van a salpicar. Si están hablando de nutrición, inevitablemente te van a salpicar. Si están hablando de filosofía, inevitablemente te van a hacer pensar. Entonces, asegúrate que las personas que tengas cerca, al menos no hablen de cosas negativas. De hecho, estaba también como ese proverbio, ¿no? De las mentes pobres, ¿no? Hablan de personas. Las mentes mediocres. Creo que es Eleanor Roosevelt. Exactamente, Eleanor Roosevelt. Las mentes mediocres hablan de eventos y las mentes potentes, como quieras llamarlo, las mentes un poco más altas, hablan de ideas, ¿no? Que al fin y al cabo tiene que ver con hablar de personas. Significa criticar, significa como poner mierda, dar opinión. Si hablas de eventos, en realidad ya estás como empezando a pensar de lo que está ocurriendo. Hablo de un acontecimiento porque ese acontecimiento va a traer unas consecuencias, por lo tanto me importa, me preocupa y por lo tanto yo le presto atención. En cambio, si hablamos de ideas, estamos pensando en dar un paso. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de crear, estamos hablando de sumar. Entonces al final, antes hablábamos de la importancia del lenguaje, de cuidar lo que decimos, y por lo tanto lo que decimos tiene que ver con lo que pensamos, porque si no ha habido un pensamiento antes, no soltamos nada por la lengua. Entonces, cuidemos lo que decimos y lo que pensamos, porque si nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestros comentarios van en relación a qué hace este, qué hace el otro, y en relación, pues tengo mucho que mejorar. Si hablo un poco de qué está ocurriendo, el COVID aquí, el COVID allá, la vacuna por aquí, la vacuna por allá, la restricción por aquí, restricción por allá, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, unas personas se afectarán más que otras, hay que tenerlo en cuenta. Pero es muy diferente a, oye, ¿está pasando esto?
¿qué puedo hacer? ¿De qué manera podríamos mejorar la situación? No del mundo, sino de mi entorno, de mi familia, mía, de mi pareja, de mis hijos, de mi hermano, de mi amigo. ¿Cómo podemos hacer para mejorar? Tengo un negocio, la situación ha cambiado. ¿Qué deberíamos de cambiar? ¿Qué podríamos cambiar para seguir proporcionando valor a nuestros clientes? ¿Qué podríamos hacer para no hundirnos nosotros? El enfoque es totalmente diferente. Entonces, prestemos atención a ello. Esto también tiene que ver con esa victoria privada, con ese autocontrol, con ese controlar no los estímulos, sino las percepciones que me están llegando con esos estímulos, ¿no? Es decir, ¿qué estoy pensando y qué estoy haciendo yo con esos pensamientos que se producen en mi mente? ¿Les dejo bailotear como quieran o les oriento hacia donde yo voy? Hacia donde yo sé que tengo que dar el próximo paso para incrementar mi crecimiento en un 1%, en la dimensión que sea. Estaba recordando, tío, que yo comencé justo mi cambio de desarrollo personal leyendo sobre victoria privada y victoria pública, conceptos como proactividad, y nada, me quedo un poco pensativo en ello, porque lo que puede influir un libro no está escrito. Bueno, a lo mejor sí está escrito, vete tú a saber. Y lo bueno de este tipo de cosas, que bueno, en este caso pues las ha recogido un libro, los han recogido unos pocos libros, pero volvemos a lo que comentaba, son principios universales, son cosas que no ha inventado nadie, son cosas que se llevan simplemente recogiendo y repitiendo en los diferentes siglos que han ido pasando hasta llegar al día en el que nos encontramos hoy. ¿Qué ocurre? Que nos dejamos llevar, nos entrenamos tan poco, nos dejamos llevar tanto por la pereza, por los impulsos, por ese deseo de, pues prefiero jugar a la Play, o prefiero no hacer esto, prefiero hacer lo que me da más placer en este momento, que nos cultivamos tan poco que no conseguimos no conseguimos alcanzar ese autocontrol que nos permita vivir con excelencia, que nos permita ser consciente y dominar este tipo de situaciones. Simplemente nos dejamos llevar. Y eso pues trae más problemas. Porque claro, si me dejo llevar con una cosa, me dejo llevar con todo, posiblemente. Entonces, cuando llegue la alegría, mi alegría, ¡pum!, mi estado de ánimo subirá. Pero cuanto suba, bajará cuando llegue otra cosa mala. Entonces, eso no lo queremos. Queremos ser capaces de vivir un poco en paz, o una línea que a lo mejor no sea totalmente constante, no sea algo totalmente lineal, pero que oscile poco. Y si oscila, que oscile para arriba. Que valore lo que tengo, que disfrute de la vida, que de eso se trata. Tenemos que valorar el regalo que tenemos, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Por supuesto. Por supuesto, yo lo hago. Acabo de estar en Fuerteventura y me la he gozado, pero bien. Sí, bueno, es que estaba reflexionando sobre lo que estabas comentando y hay muchas cosas, tío, que estoy tratando de digerir en lo que he vivido los últimos meses. Y precisamente digo, sé que hay mucha gente preparada y despierta y consciente y demás, solo que ahora trato de ir con pies de plomo con lo que digo, porque todavía hay mucha gente en estado de alerta, en estado de huida, de alarma, que a los principios universales ahora mismo les resbala. Está empezando, por desgracia, con el ombligo, y lo respeto porque el estrés, la ansiedad son enemigos que nacen del ego, y todos tenemos ego y no es fácil, ¿no? Ese autocontrol y esa gestión. Y estaba reflexionando, ¿no? Como lo que me gustaría transmitir a las personas que piensen por sí mismas, que piensen más, que salgan del establecido, del sistema, sin irme mucho del mensaje que estabas tratando de transmitir, ¿no? Y yo trato de hacerlo como decía Epicteto, y aunque hablo de mi filosofía, la vivo principalmente. O sea, lo que decía Epicteto es, no hables de tu filosofía, vívela. Correcto. Y quería pues ser congruente con estos mensajes, porque para mí el estoicismo es una herramienta maravillosa, aunque no es la única que utilizo. Yo no me la tomo como un dogma, porque
me encanta el estoicismo, solo que hay otras figuras, otras filosofías que me aportan muchísimo. Por ejemplo, si me pongo a hablar de Nietzsche, y evidentemente tiene relación con los estoicos, me viene a la mente una cita que es antítesis del mensaje de Cicerón, que es la siguiente. El hombre puede soportar mucho más la falta de principios que la falta de reputación. Y me viene a la cabeza porque no sé si era Cicerón o Séneca, creo que era Cicerón, porque Séneca en eso era un poco más hipócrita. Decía, hay diciendo hipócrita conociendo la historia y demás, ¿vale? Y sus propias reflexiones. No quiero llamarle justamente a nadie eso. Temo más mis propias faltas que mi falta de reputación. Y veo un poco, ¿no? Por ejemplo, la importancia que yo le doy a la reputación y considero que la reputación es tan importante, tan importante, tan importante que debes también preservarla porque es lo que va a ayudar a que otras personas puedan tomar un camino que vaya fuera del sistema. Porque, y no quiero que esto suene como que hay un bien y un mal, sino quiero transmitir que no interesa que las personas se hagan preguntas, no interesa que las personas salgan de una rueda, no interesa que las personas sean independientes, tanto económicamente como de medios y recursos, que se puede y tú eres una persona muy independiente y yo lo mismo. Y que conste que no estoy diciendo que que estemos fuera del sistema, sino que las normas del sistema no son una limitación para nosotros. Que eso es un matiz muy importante. Que no implica incumplirlas. Que no implica incumplirlas, sino que no nos limitan porque nosotros no seguimos las normas del sistema. Y suena... por eso me ha dicho antes, wow, como que me había quedado pillado, pero porque estaba tratando de expresar esto de la mejor manera posible, sin que nadie se sienta atacado o sin que nadie sienta que estoy yendo contra nadie, sino que estoy tratando de que no es lo uno o lo otro, sino lo uno a pesar de lo otro. Y te voy a relacionar esto con lo que has dicho de la reputación. Al final, bueno, volvemos a decir, no es excluyente. En este caso, por ejemplo, el estoicismo no implica excluir a otras filosofías. Por supuesto que no. Al fin y al cabo es una guía, es una serie de consejos para, como decíamos, como llevamos diciendo todo el podcast, para vivir con excelencia, para aprovechar el viaje al máximo, ¿no? Pero, claro, al final va a depender mucho de los esquemas que nosotros tengamos para jugar. Hace poco hablábamos sobre el tema de la legalidad, sobre la fiscalidad de diferentes países más allá de España. Nosotros, por ejemplo, vivimos ahora mismo en España los dos. La legalidad, las leyes que tenemos aquí, la fiscalidad que tenemos aquí es diferente a las que puedes tener pues tú si la persona que lo estés escuchando no eres de nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un esquema, que es lo que venimos aprendiendo desde pequeños y lo que escuchamos en la televisión, lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos a nuestro entorno y pensamos que es la única manera de jugar. Pero siguiendo este ejemplo, si por ejemplo nosotros nos preocupamos por jugar siempre bajo normas, de manera legal, pero podemos hacerlo también jugando con más normas. Es como si... Me explico porque a lo mejor no se me está entendiendo. Si nosotros empezamos a jugar con una baraja nos va a permitir jugar unos juegos. Pero si traigo otra baraja diferente, para jugar otro juego diferente, tú vas a ser capaz de jugar a más cosas. No significa que estés rompiendo ninguna de las normas de los juegos, porque siempre vas a jugar a unas normas,
pero estás jugando a juegos diferentes. Si yo solo tengo una baraja, voy a pensar que los únicos juegos que puedo jugar son los que me permite esa baraja. Pero no, hay mucho más. Hay mucho más que no vamos a descubrir, que no vamos a aprender, si no tenemos ese hambre por aprender. Si no levantas la cabeza del sistema. Si no levantamos la cabeza de ningún lado, ¿no? Si nos acordamos con la analogía de la caverna de Platón, había unas personitas, seguro que muchos de los que estéis escuchando la conocéis porque lo hemos estudiado todos en el colegio y en el instituto. Había unas personitas metidas en una caverna, en una cueva, y detrás de esas que estaban viendo unas figuras en la pared, unos reflejos en la pared. Y para ellos, como nunca habían salido de ahí, pensaban que eso era la realidad. Claro, era su realidad porque no habían vivido otra cosa. Y lo que ocurría es que esos reflejos eran fruto de una persona que estaba haciendo formas detrás de una pared que tenían detrás. ¿Qué pasa? Que en el momento que esas personas salen de la caverna, se dan cuenta de que hay mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre normalmente? Que estamos tan enfrascados en nuestro mundo de comodidad, de televisión, de tal, dando por hecho que lo que conocemos a día de hoy es lo único. El problema Lucrecio. El tonto cree que la montaña más alta es la que ha visto. Es esencialmente eso. Entonces, de aquí también una llamada a... Oye, pregúntate las cosas, busca más. O busca, simplemente busca. Es que no buscamos, no nos cuestionamos las cosas. Totalmente. Es como... A ver, no puedes decir que tu país es el mejor si solo has estado en tu país. No puedes decir que tu equipo de fútbol es el mejor si no has visto jugar a todos los equipos de fútbol. O si crees que ¿qué le hace mejor? ¿Es mejor por los jugadores que van cambiando cada año? ¿Por qué es mejor? Puedes decir que algo concreto se ajusta a unas características. O que puedes decir, tu pareja es la mejor. Pero... Y una vez más volvemos al lenguaje, ¿no? Cuida tu lenguaje, porque eres esclavo de tus palabras. Eres esclavo de tus pensamientos. No... Mira, hace ya 4 años tuve la oportunidad de sentarme con Jesús Sierra. A camino de 5. Y le pregunté por un mantra, una reflexión que no dejase de repetirse. Admiro tanto a ese señor, ya la admiraba entonces, y es de esas pocas personas que pasan los años y le admiras más, que es muy poca gente, porque es congruente y fuerte en su mensaje. Bueno, pues más allá de esa congruencia, ¿sabes cuál mensaje dijo? Jesús, no te creas nada de lo que piensas. Y más hoy, porque, a ver, Agus, nosotros somos curiosos y tenemos acceso a cosas pues, que puede parecer que están acceso buscando mucho, pero no están tan lejos. Y te estoy hablando de los sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos, mecanismos de procesamiento automático de información que tenemos todos los seres humanos, o al menos la mayoría de los seres humanos, que estamos poblando hoy la Tierra. Sesgos que están haciendo que actuemos en consecuencia a ciertas acciones. O sea, respondamos a ciertas acciones. Y te voy a poner ejemplos para la persona que esté escuchando esto. Sesgo de autoridad. Que alguien que tenga autoridad te diga algo y te lo tomes en serio sin cuestionarlo. Como puede ser un médico, como puede ser nuestro caso, un policía, de que por simplemente escuchar este podcast pienses que nosotros sabemos más que tú, cosa que para nada. Por supuesto. Y ya no te lo cuestiones, para nada. Exacto. Lo que hay que hacer es cuestionarse lo que recibes. Eso es lo más importante. Me iba a poner de ejemplo, porque yo no me considero autoridad, en el segundo. Y es la ignorancia pluralista. Que por tener cierto número de repercusión, de seguidores, de gente detrás, de número, te tomes a alguien más en serio que a otra persona. Mira, hoy me ha escrito una chica, se llama Sara, muy maja, en las redes sociales. Y me dice, Pedro, tío, me siento, un poco mal. Porque mira lo que me ha dicho este chico, y me ha pasado un par de pantallazos de un influencer que le ha respondido mal, le ha respondido feo por privado, ¿vale? Y yo le digo, mira, ¿sabes cuál es tu problema?
que te estás tomando en serio a esta persona más que a otra persona porque tiene seguidores. Y eso no debería ser así. Y eso es que era un sesgo que se llama ignorancia pluralista. Y esto es parte de los principios naturales de la inercia, como por ejemplo, cuando alguien tiene 1.000.000 de seguidores, es mucho más fácil que tenga 1.100.000, porque al final la gente ya ve que tiene mucho. ¿No? Si tiene mucho, tiene que ser bueno, pues le sigo. Cuando un restaurante ves que está lleno, la gente hace cola porque dice, debe ser bueno. Y eso no significa que sea así. Y de hecho las marcas lo saben, ¿no? Y sesgos, pues hay muchísimos sesgos más, ¿no? Sesgo de disponibilidad, por ejemplo, que es, si no me falla la memoria, cuando ves que te anuncian, ¿no? En la lotería que con tantos anuncios, con tantos ganadores, con tantas personas que están ganando, dices, wow, es que me va a tocar a mí la lotería también, porque estoy viendo un montón de ganadores. Pero claro, no te están enseñando los millones de personas que han echado lotería y no le ha tocado. Entonces te estás tú mismo engañando a nivel de probabilidad, de estadística, el hecho de que te va a tocar. Pero ¿por qué te lo anuncian con tanto interés? Pues evidentemente porque hay un negocio detrás. Entonces, bueno, perdona. Sí, y que tiene mucho que ver con otro sesgo cognitivo, que es, por ejemplo, el de prueba social. Si yo veo que ciertas personas están teniendo éxito, imagínate, con X programa o con X producto o con X servicio, yo pienso que yo también lo voy a hacer. Entonces, volviendo también al hilo que teníamos antes, antes de siento la posibilidad de hacerlo, actúo de manera impulsiva, ¿no? Pues para no hacerlo de manera impulsiva, que de hecho lo que se trata con el marketing es ir a esa parte del cerebro, a la parte emocional, tocar emociones, tocar dolores, tocar ciertos puntos gatillo para que la persona no piense y ¡bing! Y compre, ¿no? Entonces, cultivándonos todos los días en ese sentido, vamos a elevar poquito a poco nuestro nivel de autocontrol y vamos a ser capaces de parar incluso cuando sesgos cognitivos que disparan gatillos automáticos, que son producto de la evolución. Oye, yo veo a muchos que allí están bien, que van para allá, pues yo voy a ir porque si van para allá hay alimento. Si van para allá es porque tendrán una cueva donde abrigarse, ¿no? Entonces, pues yo sigo. Y eso al final, a día de hoy, nos ha traído como resultado o ha desembocado en donde yo veo prueba social, yo voy. Si yo veo un restaurante lleno en la misma calle, me meto al lleno en vez de al que está vacío, porque pienso que automáticamente el bien está donde está la gente como yo, donde está mi clan, donde están los animalitos como yo. Entonces, pues por eso, otra razón más para seguir cultivando esa victoria privada, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿te parece que hagamos un poquito resumen de todo y le vamos dando ya el coletazo final? Me parece fantástico porque es que contigo sé que me podría poner a hablar de esto mucho más. Luego seguimos. Dale este resumen. Sí, bueno, a ver, un poquito lo que hemos comentado. Al final, el podcast de hoy iba sobre cómo vivir, cómo hay que vivir. ¿Por qué era tan importante hacerse esta pregunta? ¿Por qué es importante que esta pregunta nos la hagamos cada 2x3? Porque si no tenemos un sentido, si no tenemos un rumbo, esto está más que demostrado, que caemos en depresión, apatía, desmotivación y al final pues nos sentimos mal y en el peor de los casos, en el extremo, pues desemboca en suicidio, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es vivir la vida. Hemos venido, somos conscientes de que esto es un regalo. Si estás escuchando este podcast es porque quieres devorar la vida a bocados y esto pasa por hacerte preguntas como esta. ¿Cómo hay que vivir? Vale. Entonces esto nos lleva a buscar una guía. No somos sabios, no nacemos sabiendo. Necesitamos que alguien nos diga cómo vivir, qué hacer, cómo aprovechar este viaje. Entonces una de esas guías posibles, la que más nos gusta a nosotros, la que más aplicamos nosotros es el estoicismo. ¿De qué va el estoicismo? ¿De qué se diferencia de las demás? Pues principalmente que ataja problemas diarios. Está preparado para los problemas que nos encontramos constantemente. Bueno, problemas y no problemas. Para las situaciones que vivimos en nuestro día a día. ¿Y qué pretende decirnos el estoicismo? Que vivamos con excelencia, que busquemos esa arete, esa virtud, que significa, oye, desarróllate cada día, cultívate cada día, trata de ser
trata de alcanzar ese ideal, aunque estés lejos de él, no pasa nada, pero que trates de comportarte siempre con esa virtud, que hagas las cosas que pienses que debes hacer. ¿Te vas a comer un bollicao o un bollo o lo que sea? ¿Piensas que está bien comérselo? No, no te lo comas. ¿Vas a tener un gesto feo con alguien? ¿Piensas que es lo que debes hacer? No, no lo hagas. ¿Vas a dar una mala contestación? ¿Vas a tratar a alguien mal? ¿Piensa que es lo que debes de hacer? No, pues no. Tienes que madrugar, son el despertador y tienes que madrugar porque quieres llegar al trabajo. Incluso si no te levantas antes no vas a poder entrenar. Te levantas porque es lo que debes hacer, ¿no? Etcétera. ¿Y para qué debemos desarrollarnos tanto? Para luego además aportar nuestro granito. Porque somos seres sociales y tenemos que hacer cosas buenas. Alguien que vive solo para sí mismo, que piensa para sí mismo, se queda solo, porque no es agradable. No es agradable estar con alguien que habla de sí mismo o que solo hace cosas para sí. Y además esa persona, sin darse cuenta, acaba emanando una energía que no es bonita. Y al final acaba expulsando a la gente de su círculo cercano. Y una cosa que me gustaría comentar también es que acabas consiguiendo ser libre. Acabas saliendo del sistema porque no reaccionas, porque te cuestionas. Y me gustaría que me contaras un poco, porque sé que has preparado algo, sé que has puesto mucho cariño, mucha atención en crear algo muy bonito que recopila todas estas ideas y cómo al menos tú lo llevas aplicando tiempo y has cogido, me consta, referencias y no solo de una sola filosofía, más allá de una sola filosofía, y que hablaras un poquito de cómo lo has conseguido, de cómo lo has estructurado y cómo consideras que eso puede ayudar a las personas para vivir mejor, para vivir una buena vida. Bueno, hoy hemos dado pinceladas acerca de la idea, bueno, de lo que se basa el estoicismo, ¿no? Hemos hablado un poquito de esa victoria privada que es necesario para conseguir el autodominio de una persona, de nosotros mismos, y la necesidad de una vez que lo tenemos, de conseguir esa victoria pública, de trabajar todas esas habilidades que hemos conseguido mediante la victoria privada para mejorar nuestras habilidades de relacionarnos con el mundo. Esto parece muy fácil. Así puesto encima de la mesa, se cuenta fácil, se cuenta rápido y parece sencillo, porque es sencillo, no es una tarea compleja, es una tarea sencilla. De hecho, como decías al principio, ¿no? Muchas de las cosas que hoy hemos comentado seguramente ya saben, hemos atajado problemas normales, pero es difícil. Es difícil porque para realmente llegar a desarrollarnos de esa manera necesitamos algo de lo que carecemos mucho, que es constancia y que es disciplina. Entonces hay una cita que, bueno, hay varias citas que voy a decir ahora, que he repetido muchísimo en mi podcast. Es decir, que la gente que me acompaña tiene que estar cansados de escuchar, que es, y de hecho yo creo que la última vez también lo repetimos alguna vez, que es: el hombre no carece de fuerza, sino de constancia, de Víctor Hugo. Esta no me cansaré de repetirla, y es que es cierto. No somos capaces de mantener nada mucho tiempo de seguido, ¿no? Nos dejamos llegar, por ejemplo, ahora, propósitos de año nuevo, ¡pum! Quiero adelgazar, quiero aprender no sé qué, me voy a esforzar mejor con mi familia, con la persona que quiero, voy a ser mejor en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, cada uno sus propósitos, ¿no? Todos enfocados a crecimiento, a esfuerzo, estamos motivados. Pero cuando la motivación se va, no hago nada. No, hoy es que no he tenido tiempo. No, hoy es que hoy no hace buen tiempo. No, es que hoy no, mejor mañana, que estaré con más energía. Así es. No, nos falta constancia y nos falta disciplina. Yogi Bhajan decía que un hábito se cambia en 40 días, se aprende uno nuevo en 90 y se arraiga en el subconsciente en 120. Entonces, si lo pensamos, 120, tú que eres una persona tremendamente disciplinada y tremendamente constante, mucho más que la media, ¿cuántas cosas has hecho durante 120 días seguidos? Pues muy pocas. Muy pocas. Si es que hemos llegado a hacer alguna. Yo no sé si he llegado a hacer alguna vez 120 días sin parar. A lo mejor hemos parado uno, pero ya hemos parado. ¿No? A lo mejor dices, no, yo leo todos los días. A lo mejor hay un día que no he parado. Yo entreno todos los días, sí, pero a lo mejor hay uno que no lo has hecho, ¿no? Es que ni comer. Es que
que ni comer. Incluso a lo mejor hay un día que ni siquiera has dormido, ¿verdad? 120 días son entre 4 y 5 meses. Es muy difícil que un día fallemos. Y no pasa nada por fallar. Porque si tú sigues todos los días, pim, 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 lo importante, que es arraigar eso en el subconsciente, lo tienes. A lo mejor no lo tienes súper arraigado en 120 días porque has fallado alguno, pero a lo mejor lo tienes en 130. Lo tienes en tu identidad, que es lo importante. Exactamente. El mensaje de esa cita de Yogi Bhajan no es que tengas que hacer algo 120 días seguidos sin parar, sino que lo mantengas lo suficientemente en el tiempo, que suele ser, pues a lo mejor esos 4, 5 meses. Entonces, ¿qué he preparado? Pues he preparado un reto de 126 días para que sean 18 semanas clavadas, para que podamos empezar un lunes y acabar un domingo, para que podamos también seguir un proceso similar al estoico de autoexamen diario y autoexamen de semana en semana, que podamos ponernos unos objetivos de domingo en domingo y cada domingo hacer esa revisión, que nos hagamos maestros del tiempo con esa estructura, y 126 días en los que lo que perseguimos es hacer justo esto que hemos hablado durante todo el podcast. Primero conseguir esa victoria privada y luego, una vez que ya somos dueños y señores de nosotros mismos, que tenemos un autocontrol excelente por encima de la media, que somos capaces de gestionar bien nuestro tiempo, de priorizar, de organizar, de tomar acción, que de esto va, de tomar acción cada día, de desarrollarnos cada día en las 3 dimensiones diferentes, en la interna, que va la mente y el espíritu, en la física, que va el cuidado del cuerpo, y en la social, podemos hacer realmente lo que queramos. Entonces, cultivando eso durante la victoria privada, pasando por todas las virtudes estoicas de templanza, autocontrol, gestión de los deseos, de los impulsos, de situaciones que nos irritan, como por ejemplo las ofensas, las críticas. Vamos a aprender cómo gestionar los obstáculos de manera antifrágil, que cuando encontremos algo difícil, lejos de sentir el miedo, que lo vamos a sentir todos y cada uno de nosotros y venirnos abajo, que eso nos haga más fuertes, de sacar, oro de un hoyo, ¿no? Pasando por todo eso, cultivando también la presencia, obviamente es importante, esa proseche de la que hablaban los estoicos, esa presencia plena. Pues una vez que tengamos eso, pasaremos a esa victoria pública, en la que ya nos preocuparemos de desarrollar nuestras habilidades sociales, de entender mejor al prójimo y de cultivar buenas relaciones, ¿no? Pues todo eso lo vamos a hacer durante 126 días seguidos, sin interrupción, en forma de pequeños retos diarios cada día, en los que cada día habrá un pequeño vídeo en el que hablaremos de un concepto y se asignará una tarea para realizar ese mismo día. Y eso lo vamos a empezar el 10 de enero. Eso lo vamos a empezar el 10 de enero, que es el reto estoico 126. Y hoy es día 4 de enero. Hoy es día 4 de enero. Así que en cuanto termine esto lo subo porque no puedo esperar entonces nada. Y ya tenemos un grupete de personas de valientes preparados para la batalla, que la verdad es que es algo en lo que creo mucho porque nosotros lo hemos vivido en nuestra carne. Es un proceso que no te deja igual, que te va a transformar, porque ya para empezar vas a estar 126 días seguidos aprendiendo algo, cultivándote y tomando acción, que es en lo que solemos fallar. Muchas veces escuchamos podcasts, leemos, escuchamos cosas interesantes que nos son de valía, pero no tomamos acción. Y de esto va, de tomar acción, porque de hecho va a haber una comunidad privada, un grupo de WhatsApp, en el que vamos a estar todos los integrantes del reto, en el que todos los días nos vamos a estar empujando, haciendo el mismo reto a la vez, y para que nadie se quede atrás. O sea, que vas a estar tú ahí. Yo voy a estar, y obviamente tú también estás invitado. Sí, obviamente. Yo voy a estar dando con el látigo, o no con el látigo, pero voy a estar todos los días poniendo mi granito para que nadie se me duerma, porque realmente es un proceso que si llegamos hasta el final es totalmente transformador. Tú lo sabes. Tener esa... Pues mira, tío, yo perdona que te corte, voy a participar. Voy a participar en tu reto, porque... me va a servir también como excusa de tenerte más cerca, porque sé que al final no coincidimos mucho y sé que la vibra que va a haber ahí va a ser muy buena. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas con el reto, que va a estar muy guay. Va a estar muy guay, y sobre todo que, al fin y al cabo, cada día haremos, no algo extraordinario, trabajaremos a un aspecto de nuestro comportamiento que nos encontramos en nuestra vida diaria para mejorarlo, para realmente estar cada día tendiendo al ideal, ¿no? Pero no haremos nada extraordinario, no vamos a pedir algo que nadie pueda hacer.
Pero la realidad es que hacer eso durante 126 días seguidos, es decir, nadie va a acabar 126 días seguidos siendo la misma persona. Todo el mundo va a crecer de una manera espectacular, porque ya para empezar va a cultivar, va a crecer muchísimo en las 3 dimensiones que hemos hablado, y va a tener una disciplina y una constancia. Ese músculo de autocontrol y del trabajo lo va a tener hipertrofiado. Y realmente quien acabe esos 126 días y piensa que no es así, es que le voy a devolver todo el dinero. Entonces, solo tendrá que escribirme y decirme, oye, mira, no ha merecido la pena, y yo le devolveré todo el dinero sin explicaciones, sin preguntarle nada. Pues que realmente alguien que llegue al día 126, que espero y confío que vayan a ser la mayoría, porque para eso nos lo vamos a dejar la piel. Bueno, está claro. Yo no tengo dudas, lo digo aquí delante de la cámara, que sé que lo quiere ver, estamos en YouTube también. Sé que quien se vaya a comprometer lo va a hacer. Lo va a acabar. Sí, y además es algo que realmente no empieza en el reto. Es algo que empieza en el momento que tú decides comprometerte. Hay personas que se han inscrito que no son de España. Hay personas que se han inscrito de Centroamérica, de Sudamérica, donde la divisa, pues bueno, el intercambio de divisa no es el mismo. Ellos salen desfavorecidos. Para ellos es un esfuerzo muy grande poder... ¿Cuánto sale? Yo quiero avisar que no tengo ni idea de lo que cuesta ni nada. Sí, el reto son 126 euros. 126 euros. O sea, 1 euro al día. 1 euro por día de entrenamiento. Es decir, yo considero que si no estás dispuesto a invertir 1 euro por día de desarrollo brutal durante 4 o 5 meses, bueno, pues es que directamente no has quedado en tu sitio. No es tu momento. No es tu momento todavía. Entonces, sé que, bueno, me han escrito estudiantes, me han escrito personas de Sudamérica, Centroamérica. Oye, ¿puedo fraccionar el pago? Joder, yo es que les regalaría eso. O se lo pondría mucho más barato o se lo fraccionaría. Pero es que al final, ¿a qué nos acostumbramos cuando ocurre esto? Cuando yo quiero enfrentarme a algo, me encuentro un obstáculo y me dan el plan B. Me acostumbro a que siempre hay un plan B. Entonces nunca voy a quemar todos mis recursos. Nunca me voy a desarrollar todo lo que puedo, porque siempre me van a tender la mano. En cambio, si yo quiero comprometerme desde un principio y tengo que hacer un esfuerzo para entrar, si yo tengo que hacer un esfuerzo para entrar, la persona que ha entrado así, entra con más compromiso, entra con más implicación, tiene más probabilidad de éxito, de salir beneficiado del proceso porque hay más probabilidad que llegue hasta el final, y sobre todo, que ya ha entrado mejorada esa persona. Ya ha entregado a tope. Para esa persona el proceso ya ha empezado. Entonces, bueno, a mí, pues es como digo, no me costaría nada fraccionar el pago. Yo al final gano lo mismo. Gano más porque entra más gente. Y igual que con ofertas, algo que ya digo y que está en la página de información del reto, es que es un precio que no se va a rebajar nunca. No va a haber ofertas, aunque en estas festividades todo el mundo haga ofertas. Pero es que no se trata de eso. Es un programa de desarrollo. Yo no hago ofertas, que lo sepáis. No hago ofertas, de hecho subo el precio. No, en serio, es que me gusta premiar a los que confían en el principio. Y lo que suelo hacer es, gracias por confiar, ahora va a costar más. Así que gracias. Bueno, la gente que está conmigo ya lo sabe. Sí. Y bueno, eso es un poco lo que trato de hacer con mis programas y con las cosas que hago. Perdona que te corte, pero me ha resonado mucho lo que has dicho porque yo tengo la misma filosofía. No, sí, es que posiblemente haga eso también. A lo mejor pues el próximo año en vez de costar 126 cuesta 1.260 y no son 1 euro al día de entrenamiento, son 10 euros, porque es un entrenamiento de vida. No es un entrenamiento que dura 4, 5, 6 meses, es un entrenamiento de vida, que de esto va el estoicismo, de esto va cualquier tipo de filosofía, de guiarte en tu vida, de que no pares, de que seas mejor persona, de que seas mejor vecino, que seas mejor familiar, que seas mejor pareja, que seas mejor compañero de trabajo y que aportes, que sumes a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad con mucha ilusión de que llegue el 10, de comenzar con todos. Pues de hecho, te voy a cortar porque quiero empezar ya. Así que quiero empezar ya. No quiero ni que añadamos nada más a este episodio porque creo que nos has propuesto un reto y tenemos la posibilidad de cogerlo o no cogerlo. Yo lo voy a coger. Y quiero dar las gracias una vez más a todos los oyentes de Emotion por acompañarme, por acompañarnos en este caso. Y quiero también desear lo mejor para lo que está por venir. Porque al final, como decía Bruce Lee, no pidas una vida fácil, pide el carácter para soportar una vida difícil, porque pedir que las cosas salgan como quieres
realmente es de mente pobre, porque realmente no sabes si lo que tú deseas hoy es lo máximo que podrías desear. Porque hay personas, y esto me gustó hilarlo con Michelangelo Buonarroti, decía, lo peor que le puede pasar a un hombre, a una persona, es que apunte bajo y tenga éxito. O sea, no pidas que las cosas te pasen. No, ay, me encantaría encontrar pareja este año, o me encantaría aprobar la oposición este año, o me encantaría poder viajar este año sin restricciones. No pidas esa mierda. No pidas eso. No pidas eso. Pide, venga lo que venga este año, pido fuerza para comérmelo. Y me lo voy a comer. Pido esa fuerza. Pido estar a la altura de lo que venga. Me da igual lo que venga. Así, aunque no haya venido esa pareja este año, estarás preparado para lo que venga. Aunque no hayas aprobado esa posición, estarás preparado para lo que venga. Y aunque no hayas viajado, estarás viviendo a tope en la vida. Y eso es un poco lo que te proponemos. Que desarrolles ese carácter en estos 126 días. Sin duda, y sobre todo, eso solo hay una manera para hacerlo. Y es mediante constancia y mediante disciplina. Dos cosas que están totalmente al alcance, que simplemente pasa por hacer algo de manera repetida sin pausa, como decíamos con ese Kaizen, todos los días 1%, pero lo hago, no paro si no me apetece, no paro si hoy el tiempo está lluvioso o nublado, no paro si tengo muchas cosas que hacer, sigo. Y es algo que o tienes mucha fuerza de voluntad y puedes hacer solo, o pues todos necesitamos ayuda en un momento dado. Entonces, creo que esta puede ser una buena ocasión en la que vamos a estar todos remando a la vez, día por día, haciendo lo mismo, que vas a tener gente que te va a acompañar, que te va a potenciar, que te va a empujar el día que te apetezca menos, porque si no vas a ver a todo el mundo diciendo ya lo he hecho, o subiendo vídeos de haciendo el propio reto, y no vas a querer quedarte atrás. Y eso va a ser un dedo en el culo que te empuje a dar otro paso más, que es lo que a veces nos hace falta, ¿no? A mí también, es decir, a todos. Entonces, hay veces que ese dedo en el culo lo encontramos en un mensaje que nos hemos escrito, en nuestro propio diario, en una persona que tenemos al lado y que nos inspira, o en nuestra propia disciplina, ¿no? Entonces, creo que al final, bueno, como decían los estoicos, somos seres sociales y vivir acorde a la naturaleza implica hacer cosas para y con los demás. Entonces, bueno, pues un placer hoy poder aportar granito. Ojalá se lleven mucho valor de hoy, y no que se lleven y ya está y qué bonito y demás, sino que se lleve para tomar acción, que es de lo que va esto. Y bueno, pues si os habéis quedado hoy con algo de cómo hay que vivir, pues por mi parte más que satisfecho, y feliz año a todos. Así es, no pidas que las cosas salgan como deseas, sino desea que las cosas salgan como son. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.